Muy buenos días otra vez. Vamos a esta mañana a comenzar nuestro tema que hemos titulado ¿Por qué los hombres no siguen a Jesús? Y vamos a entrar de lleno a lo que corresponde a la lectura que hemos venido haciendo de Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 22, que es la sección que el día de hoy vamos a ver. Debo aclarar que los primeros versículos tienen que ver con precisamente la lectura que venimos trayendo de lo que hemos visto en semanas pasadas y que al final es que va a coincidir con el título. El título es ¿por qué los hombres no siguen a Jesús? Así que voy a Mateo capítulo 8, versículo 14, donde dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. El versículo 14 nos enseña que Jesús está en la casa de Pedro, a quien todos conocemos por la lectura, y está postrada en cama con fiebre esta señora. Y si usted recuerda, la semana pasada aprendimos que Jesús está, después de estar en el Sermón del Monte, en la ciudad de Capernaum, y en donde la semana pasada aprendimos que sale el centurión romano a pedirle que sane a su siervo. Y parece ser que en este lugar, en esta ciudad de Capernaum, no solamente estaba, por supuesto, el centurión, sino que también ahí vivía Pedro. Si usted me acompaña al capítulo 4 de Mateo, de ahí mismo de Mateo, usted y yo vamos a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo, porque Mateo 4, de versículos 18 al 20, nos va a enseñar que Jesús anda en esa región de Galilea. Ahí en Mateo 4, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, es el mismo Pedro del que estamos hablando, y lo que quiero recalcar es que anda Jesús en esta región de Galilea, se encuentra con estos dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, quise traer un mapa para ver si usted y yo podemos ubicarnos en el texto. Sé que es chiquito y a lo mejor no lo pueden alcanzar a ver todos, pero el punto es que usted y yo debemos entender que el contexto de la historia que estamos viendo es que Jesús anda en una región de allá de Israel, y la región a la que Jesús primero comienza a compartir el evangelio es una región que se llama Judea. Es una región que se llama Galilea. Jesús está en este lugar porque es Galilea de los gentiles. Ahora, en este lugar, en el centro superior de la pantalla, usted ve un lugar que se llama Capernaum. Ese lugar es de donde estamos hablando. Si usted se ubica en este lugar, en Capernaum, es a donde Jesús está. Y esa porción de agua que usted ve ahí es la región por donde Jesús anduvo predicando el evangelio. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque quiero que usted entienda dónde estamos ubicados en el texto, lo que estamos viendo. Por ahí, junto a Capernaum, se dice que está el famoso el famoso monte donde Jesús dio ese sermón en el monte. Se supone que está por ahí cerca, cuando baja de ese sermón a la ciudad a la que él ingresa, es a Capernaum. Encuentra en Capernaum al centurión y va a quedarse en la casa de Simón Pedro, a donde vive también con él su suegra. Entonces, cuando Jesús termine de esto, si Dios permite un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta que él, por la multitud de gente que lo viene siguiendo, porque Jesús está sanando, lo vimos la semana pasada, a todos los que le traen. Y vimos y aprendimos que la semana pasada que no importaba si tenían fe o no, él estaba demostrando, si me permite, estaba haciendo un despliegue de su poder para demostrar quién era él. Y él sanaba a la gente. Se ha corrido el rumor de que Jesús sana, le traen a los enfermos y hay una multitud impresionante. Va a llegar el momento en nuestra lectura en el que el Señor Jesús se va a subir a una barca y les va a decir: vamos al otro lado. Y la multitud es tanta que hay gente que va a subirse a ciertas barcas y le va a seguir. Pero también es verdad que hay otros que van a decir: hasta aquí llegué yo. Y no le van a seguir. Y algunos se van a emocionar y van a decir: Señor, yo te voy a seguir hasta donde tú vayas.
y el Señor Jesús les va a responder de cierta forma que nos va a enseñar el día de hoy que no todos siguen a Jesús por ciertas razones. Pero tenemos que terminar con el texto que estamos leyendo. Y el texto que estamos leyendo es precisamente que Jesús entra a la casa de Simón Pedro, a donde está su suegra muy enferma. Ahora, les he dicho en varias ocasiones que Mateo tiene una perspectiva y Marcos tiene otra. Y Juan tiene otra de los mismos eventos, de lo que está sucediendo. Si usted me acompaña al libro de Marcos, capítulo 1, libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, vamos a ver qué es lo que dice Marcos acerca de esta misma porción de la Escritura, porque Marcos tiene otra perspectiva y nos da otros datos. Y lo que Marcos nos dice aquí es que al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Así que si usted lee y con atención, usted se dará cuenta que al salir de la sinagoga, es decir, fueron después de la sanidad del siervo del centurión, todo indica que se fueron a la sinagoga, estuvieron en la sinagoga y al salir de la sinagoga es que Jesús va a sanar a la suegra de Pedro. Ahora, ¿cuándo iban a la sinagoga los judíos? Los sábados. Y ahorita vamos a identificar el por qué. Lucas, capítulo 4, versículo 38. Lucas, capítulo 4, versículo 38, también tiene otro punto de vista de la misma historia que estamos leyendo y dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahora, si tú lees esto de repente sin entender el contexto, parece ser que la sinagoga está junto a la casa de Pedro, ¿cierto? Porque si tú lees así como estás, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón, parece ser que sales de la sinagoga y te metes a la casa de Pedro, ¿cierto? Si lo lees sin entender el contexto de la historia, pero la verdad es que no nos indica que así fuese, sino que es solamente una perspectiva, en este caso de Lucas. Lucas nombra aquí a Pedro como Simón y dice que incluso le rogaron por ella. Aprendemos que si Pedro tiene suegra, entonces quiere decir que está casado el hombre, ¿cierto? Porque en un periodo más tarde, Pablo escribe acerca de Pedro y dice: ¿y por qué nosotros no podemos también traer a nuestras esposas? Acompáñame allá a Primera de Corintios 9:5, a donde Pablo explícitamente habla acerca de la esposa de Pedro. Y así aprendemos que la Escritura tiene muchos datos que a veces pasamos por alto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Le voy a leer, si me permite, la traducción Palabra de Dios para Todos, que dice así. Está escribiendo Pablo, y Pablo escribe y dice: hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajemos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Entonces Pablo escribe y dice: nosotros también podemos traer a una esposa si queremos, como lo hace Pedro. Y entonces aprendemos que Pedro está casado. Parece ser que durante el ministerio terrenal de Cristo, la suegra de Pedro vivía con él, porque está ahí en la casa de Pedro. Más adelante usted recuerda cuando Pedro le dice: ¿y nosotros qué obtendremos porque hemos abandonado todo y te hemos seguido? ¿Se acuerda? En alguna ocasión lo habrá leído. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que es muy probable que la esposa de Pedro, eso no está en la Biblia, pero usted lo puede a lo mejor deducir un poco conmigo, quien andaba con Jesús de arriba para abajo era Pedro. Más adelante en el tiempo, como leímos en Corintios, Pedro lleva a su esposa con él. Pero parece ser que durante 3 años del ministerio de Jesús, Pedro anduvo con Jesús de arriba para abajo, y quien vivía en la casa con su esposa era precisamente su suegra. Podemos deducir que ahí estaba la señora.
sea que las suegras se han ido a vivir a la casa de las hijas desde hace muchos, muchos años. Otra cosa que vemos aquí, que es muy importante, es que los creyentes enferman. Y ese es un tema delicado y es un tema importante. Dice que tenía una fiebre, esta señora, muy alta. Los creyentes se enferman. ¿Usted se enferma? Pero usted es cristiano y cree en el Señor, ¿cierto? Sí, pero también se enferma. También le dan dolencia, ¿cierto? Usted puede leer conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, lo que dice de este hombre de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, habla de Eliseo. Eliseo, un hombre de Dios impresionante, un profeta, un hombre de Dios increíblemente ungido, dice lo siguiente: esa es la versión Palabra de Dios para Todos, estaba Eliseo enfermo, dice, de la enfermedad de que murió. Algo que puedo aprender aquí en Mateo 8, 14, 15 es que cuando el Señor Jesús sale, de acuerdo a lo que dice Lucas, de la sinagoga y se va a la casa de Pedro, es que cuando él llega, la suegra de Pedro está enferma, y aprendimos la semana pasada que la perspectiva que tenemos nosotros de ese mundo en aquel momento es que las enfermedades, como hoy en día, también mataban a la gente. Claro que hoy en día te da alguna infección estomacal y te van a dar Pepto-Bismol, ¿no? O como dijera alguien que no sabía pronunciar Pepto-Bismol, Beto-Bismol, ¿no? Pero en aquel entonces una infección te mata. Y esta señora está enferma, ¿de qué? No sabemos, pero está grave, con fiebre, y Jesús le sana, le toca y le sana. Y es como el leproso que le pone la mano, ¿se acuerdan? Hace 15 días le pone la mano y le dice, la fiebre le deja. Pero podemos ver que los creyentes también se enferman, porque podemos leer Gálatas 4:13, a donde Pablo escribe lo siguiente. Pablo, usted y yo sabemos que Pablo estaba enfermo. Dicen algunos que Pablo, la enfermedad que padecía era conjuntivitis, que se le ponían muy mal sus ojos, porque en algún momento él llegó a expresar, ustedes quisieran aún darme sus ojos para que yo esté bien. Imagínate una infección de ese tipo en aquel entonces donde no había gotas para tal. Si ahora es feo y si no te tratas, te la pasas muy mal, en aquel entonces imagínate. Y este hombre, Pablo, escribe y dice ahí en Gálatas 4:13, los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. Y tú dices, no, espérame. ¿Pablo? ¿Enfermo? Claro. ¿Por qué? Porque los creyentes también se enferman. En ese tiempo, dice, les anuncié la buena noticia de salvación. Así que aprenderemos que cuando leemos más adelante en el pasaje que leeremos ahorita en un momento, donde dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, no significa que el creyente esté exento de las enfermedades de la carne. Sí, es verdad, frecuentemente el Señor le concede la salud, la bendición a muchas personas debido a la oración, sí, pero en algunas otras ocasiones el Señor no concede la sanidad. ¿Está de acuerdo conmigo? En algunas otras ocasiones el Señor no concede la sanidad y nos da su palabra para que podamos tener consuelo en ella. Por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 42, Juan 14, del 1 al 3, Romanos 8, 35 al 39, Filipenses 4:4, Timoteo, etcétera. Porque en algunas ocasiones el Señor no va a conceder la sanidad, amados. En algunas ocasiones el Señor va a permitir que pasemos por esas situaciones. Y podemos ver que Jesús llega y en ese momento sana a la suegra de Pedro, y ella obtiene esa bendición porque Jesús viene de sanar al leproso, ha sanado al siervo del centurión y ahora se encuentra con esa mujer y le sana. Y leeremos más adelante que le seguían trayendo enfermos y ahora le traen no nada más a los enfermos, sino también a los endemoniados. Y vamos a leer que dice Mateo, para que se cumpla lo escrito por el profeta. Y ahí es a donde entraremos en esta porción de la Biblia que les digo.
El versículo 15 de Mateo 8 nos dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, ahora yo no sé si usted sepa, pero cuando en el contexto bíblico tú encuentras que cuando llega la noche, no sé si usted esté enterado o sepa que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana cuando se levantaba el sol. Y cuando se ponía el sol era la noche. Entonces, más o menos, poco más, poco menos, es de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces hablamos de 12 horas y cuando el sol se ponía, se acababa el día y para ellos comenzaba la noche. Ahorita es cuando estamos en ese horario, cuando más o menos, ¿verdad? ¿Cierto? A las 6 de la mañana ya empieza y a las 6 de la tarde, 6 de la noche empieza ya a caer. Ese es más o menos. Entonces, puede usted ubicarse. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y ahí va, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Aquí del versículo 17 al versículo 18, parece ser que ya no está en la casa, parece ser que ya está a la orilla de. Ahora, si recuerdas la foto, Capernaum está a la orilla de el mar de Galilea. Entonces, a lo mejor caminaron algunas cuadras y dice, hubo tanta gente, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 19, que tocaremos un poquito más adelante, dice, y vino un escriba, y usted sabe que los escribas son los maestros de la ley, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y parece ser que dice, ¿por qué le responde esto Jesús? O sea, como que no tiene un sentido. ¿Por qué le dice esto cuando el otro hombre le está diciendo otra cosa? Y luego viene otro de sus discípulos y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero nos vamos a regresar al 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hasta este momento, cuando llega la noche, en aquel entonces era cuando se ponía el sol y marcaba el final del sábado, porque recuerden que viene de la sinagoga, ¿se acuerdan que les dije? Sale de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro, está su suegra enferma, se pone el sol, le traen, y hasta ese momento los judíos no harían nada por romper la ley del sábado. Así que llega el momento donde el sábado se acabó y entonces le traen a los enfermos y empezaron a llevarle a los endemoniados y echó fuera a los espíritus por la palabra y sanó a todos los enfermos. Siempre fue así, sanó a todos. No hubo un caso imposible para Jesús. Le trajeron a todos los que estaban mal, de cualquier enfermedad, de cualquier desorden espiritual, Él los sanaba. No era una cuestión incluso de fe. Por eso les decía yo, no se trataba de que tienes fe, entonces pásale. No tienes fe, no, ni te acerques. No, ni siquiera se trataba de la fe de la persona enferma. Le traían al Señor los enfermos y Él los sanaba, porque el propósito en ese momento es demostrar la deidad de Jesús, aún a pesar de que la persona no tuviese fe, y eso lo vimos con el siervo del centurión, esta persona sanaba. No necesariamente era así siempre, pero en ese momento así era. No era cuestión de fe, no era una cuestión de lo que estos hombres creyeran o no. Él sanaba a todos y estaba dando evidencia de ser quien decía ser. Porque incluso Lucas, si me acompaña al libro de Lucas, en el capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 17, nos va a permitir darnos cuenta lo que sucedía. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y dice ahí, y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Es decir, Jesús atendía a las multitudes y las sanaba. Le traían a él de todos lados y él sanaba a todos. Ahora, podríamos pensar, ¿y por qué sanaba a todos? Bueno, Jesús sanaba a todos con el propósito de demostrar quién era, de demostrar su deidad, pero también por compasión. Porque sentía compasión por la gente. Pero también el Señor lo que estaba haciendo era darles un, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo se dice? Preview. Una anticipación. Un anticipo de lo que habría de venir. A ver, lo voy a tratar de explicar de otra forma. Jesús está sanando a todos los que le traen. No importa si tienen fe o no, Él quiere demostrar que Él es Jesús. Porque después les dice, no creen en mi palabra, crean en lo que yo hago. Le traen a todos, los sana. Incluso no se trata si tienen fe o no. Los sana porque tiene compasión por ellos, pero también los sana para que ellos se den cuenta lo que habría de venir en un futuro. Es como que una sombra de lo que se va a establecer en su reino. A donde no habrá más muerte, a donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el monte de la transfiguración permite, ¿quién estaba ahí de los discípulos? Estaba Pedro, seguro me acuerdo de Pedro, estaría Juan, y no recuerdo el otro, pero Jesús permite que le vean cuando Él se despoja de su carne por un segundo y viene la transfiguración, y entonces Pedro exclama y dice, vamos a hacer una enramada para Moisés y para Elías y para Jesús, porque Jesús muestra su gloria. ¿Con qué propósito? Para que se dieran cuenta. El propósito de que Jesús sanara a la gente y Jesús incluso levantase a los muertos y echara fuera a los demonios era porque quería demostrarle a la gente su poder. Tenía compasión por ellos, pero también quería poner un antecedente de lo que habría de venir en su reino. Otra razón podría ser versículo 17, dice para que se cumpliese. Dice el versículo 17 de Mateo 8, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cumplir lo que dice la palabra acerca de Él. En el Antiguo Testamento se había predicho que el Mesías vendría y los profetas habían dicho muchas cosas acerca de este Mesías. Sobre este Cristo, sobre este Salvador del mundo, sobre el Cordero que quita el pecado. Isaías 53, 4, que es de donde toma Mateo esta porción, dice así. Isaías 53, 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo mismo que dice el versículo 17, llevó nuestras enfermedades. Pero amados, no solamente se está refiriendo, o específicamente más bien refiriendo a una sanidad física, sino a una sanidad de la enfermedad del pecado. El pecado y la enfermedad están hermanadas. El pecado y la enfermedad son parte de sí mismo. La enfermedad no entra en el hombre hasta que el hombre no comete pecado. Se acordará que cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, no había muerte, no había enfermedad, no había pecado. Pero cuando ellos pecan, entonces viene la muerte espiritual, viene la enfermedad y viene todo eso. Directamente cuando sanas el pecado, sanas la enfermedad, ya que la enfermedad es el resultado del pecado. La gente dice, ¿hay curación física en la expiación? La respuesta es sí, pero debemos tener cuidado con eso, porque mucha gente se ha estancado en eso. ¿Hay sanidad en Cristo? ¿Sí la hay? Sí la hay, pero no es para ahora, por lo menos no completamente. Yo no dudo, porque le voy a decir algo, yo no dudo que haya sanidad en Cristo si tú oras y el Señor te concede la sanidad.
porque yo lo he experimentado. Pero también debo decirlo, y usted estará de acuerdo conmigo, que en ocasiones he orado y Dios no me ha sanado. Y entonces, ¿hay sanidad en la expiación? Sí, sí la hay, pero no es como hemos creído. Porque la expiación de Jesús ha quitado el poder del pecado sobre el mundo, ha llevado Él la enfermedad, pero no es para este momento. El otro día lo platicábamos, ¿te acuerdas? ¿Te acordarás? Cuando la gente te dice, no, tú ora, no tienes fe. Ah, no sanas, es porque no tienes fe. No, no, no. Es porque Dios no ha diseñado que la sanidad sea completamente quitada en este momento. Será en su reino, será en el futuro. Déjeme tratar de ponerlo de otra manera. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿Él tomó nuestro pecado? Sí. Bueno, ¿usted como cristiano tiene algún problema con el pecado todavía? Sí. ¿Y entonces Jesús lo tomó o no lo tomó? Sí, sí lo tomó. ¿Y entonces por qué sigue usted batallando con el pecado? Ah, porque Jesús cuando murió y Él quitó el pecado y el poder de la muerte sobre nosotros, quiere decir que eso es para un futuro. Usted y yo seguimos batallando con el pecado. Usted y yo seguimos enfermándonos. Usted y yo seguimos batallando con tantas cosas debido al pecado, ¿cierto? Sí. O sea que la expiación hizo el trabajo, sí, pero para mostrarnos que en un futuro así será. Mientras, si sufrimos en este momento, si nosotros padecemos en este momento y el Señor nos concede su gracia, su amor, su favor de quitarnos la enfermedad, porque así le place, bendito sea su nombre. Pero si no le place y tendremos que pasar por esas situaciones, bendito sea su nombre también. El problema, amados, es que mucha gente está estancada en esa situación. Le platiqué, hace mucho tiempo conocí a una familia completa de 4 o 5 hermanos que oraron y clamaron a Dios y ayunaron y dejaron sus trabajos y se fueron a su casa con su mamá porque estaba muy enferma y oraron y clamaron día y noche durante 15 días y la mamá murió. Y entonces vinieron todos a reclamar y a decir, ¿por qué es que Dios no nos escuchó? ¿Por qué es que Dios no escuchó nuestros lamentos, nuestros lloros? ¿Por qué no el ayuno, la lectura de la palabra? ¿Por qué? No, espérame. Porque no se trata que a través de la oración tú le tomes la mano a Dios y lo convenzas de hacer algo en tu favor. Es lo que les digo, amados, debemos tener mucho cuidado porque tendemos a creer que con la oración nosotros podremos cambiar las cosas a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Porque no se trata de orar para que se haga lo que tú quieras. Porque cuando tú oras y tienes una relación con Dios correcta, le dices, Señor, yo estoy en tus manos. Y lo que tú dictamines, lo que tú quieras, eso se hará. De por sí se va a hacer. Yo me entrego a ti. Si tú has de permitir que yo pase por estas situaciones, Señor, bendito sea tu nombre. Y si a ti te place quitarme, librarme de esto, Señor, gracias, bendito sea tu nombre. Si no, concédeme la gracia para permanecer firme y fiel a ti. Así que esperamos ese día cuando la enfermedad sea quitada para siempre, al igual que la muerte. El problema es que hay gente que quiere venir y decirnos, los cristianos no deben enfermarse, los cristianos no deben tener un resfriado, los cristianos no deben tener cáncer, eso es el diablo y lo reprendemos y hacen tantas y tantas y tantas cosas. Y yo le pregunto, ¿acaso sucede algo? En algunas ocasiones Dios lo permite, en algunas ocasiones no. No dejo de pensar en mi suegro, que algunos de ustedes lo conocieron. Oramos por él y 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 él partió con el Señor. Hay gente que yo conozco que se oraban por ellos, literalmente estaban muriendo. Y el Señor los sanó, los restauró y ahí están, robustos y cachetones y ahí andan. Sí. David se llama. ¿Sí sabes de quién estoy hablando? Se estaba muriendo. Fueron a orar por él y vomitaba y dicen que les daba pena llegar a orar por él porque cada vez que iban y oraban por él vomitaba.
Dicen, híjole, ya no queremos orar porque él, porque siempre que, o sea, sufre y vomita y vomita y vomita y estaba hecho una cosa así delgada, delgada. Y ahora lo ves, no lo reconoces. Es un bendecido como quien le habla chulo y cachetón. Y dime dónde está. A veces Dios concede la sanidad, y bendito sea su nombre, pero a veces Dios no la concede. ¿Acaso no será bendecido su nombre? Sí. ¿Hay curación, sanidad en la expiación? Sí, claro que sí. Pero si es como nos dicen que ora y que vas a sanar y que clames y que reclames y que decretes, entonces debería ser lo mismo con el pecado, porque también quitó el pecado. Pero no sucede lo mismo. Seguimos batallando con el pecado todos los días. Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras dolencias. El Evangelio son buenas noticias sobre el perdón, no sobre la salud. Cristo fue hecho pecado, no fue hecho enfermedad. Cristo tomó nuestro pecado, no nuestra enfermedad. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así que debemos tener cuidado. Primera de Pedro 2:24 dice algo acerca de esto. En la cruz, dice, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Primera de Pedro 2:24. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Pedro habla de la curación espiritual del pecado. Es Primera de Pedro 2:24. ¿Hay sanidad en la expiación? Sí, claro que sí. Pero solo a medida de la plenitud de la salvación, de la redención de nuestro cuerpo, cuando estemos glorificados en su reino eterno. De vez en cuando, o como a Él le place, yo no sé cómo, Él concede sanidad, sí, a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y lo hace porque es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Porque Jesús, 100% hombre y 100% Dios, y lo platicamos en algún momento cuando decimos, no puede haber 100% de los dos. No en nuestra mente, pero en la mente de Dios sí, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y en ese 100% hombre y 100% Dios, el Señor pudo compadecerse de nosotros. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, hablando de Jesús. Por tanto, era necesario, me voy a esperar un segundo, Hebreos 2:17, me espero a que lleguen ahí. Hebreos 2:17 dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel, y luego dice, y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. ¿Sabe qué significa compasivo? Compasivo en el original significa sufrir con. Cuando tú te compadeces de alguien, tú sufres lo que esa persona está sufriendo. Jesús se hizo el sumo sacerdote, no siendo insensibles, como diciendo, a ver, ¿qué traes? A ver, vamos a sacrificarlo, sí. Órale, pues ahí está, el que sigue. No. Jesús sabe, Jesús padeció, sufrió, conoce nuestro sufrimiento. Tú no puedes ir con Jesús y decirle, Señor, no sabes lo que estoy viviendo, porque Él sí sabe lo que estás viviendo. Él conoce lo que es sufrir en esta carne. No se llevó nuestras enfermedades, pero siente plenamente nuestro dolor.
Es decir, no ha quitado la enfermedad de este mundo, que es real, lo padecemos. He hablado con algunas personas que me dicen, no, tal persona, no te da de milagros, de sanidades. Y yo me pregunto, digo, ¿y por qué no va al IMSS? Que se suba en el elevador hasta el último piso y que empiece de arriba para abajo a vaciar el IMSS. Frum, 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 frum. ¡Vámonos! ¿O no? Escuche, no es que yo no crea en los milagros, yo sí creo en los milagros. Yo sí creo que Dios sana, sí lo creo. Pero no es como nos lo han querido vender. Dios sana, sí. Dios hace milagros, sí. Sí. Pero no es como tú quieras, ni cuando tú quieras, ni como se nos plazca. Es como Él dice, porque Él es Dios. Él es el que hace las cosas. Él se compadece de quien Él quiere. ¿Acaso no le dijo el Señor a Moisés, yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia? El Señor se identifica con nosotros. Él sabe nuestro dolor. Es más, usted sabe, acompáñeme allá, usted conoce la historia de Lázaro, ¿cierto? No aquel que murió y se fue al seno de Abraham, sino de el amigo de Jesús, el hermano de Marta y de María. Aquel que murió y que lo enterraron. Bueno, acompáñame allá a Juan capítulo 11, versículo 1. Juan capítulo 11, versículo 1 nos cuenta la historia de Lázaro. Dice el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Versículo 4. Entonces enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Otra vez, lo mismo, les digo, Jesús, ¿qué quiere? Jesús quiere demostrar su deidad, quiere demostrar su poder, quiere que la gente vea lo que Él es capaz de hacer. Él dice, esta enfermedad no es de muerte. ¿Murió? Sí, muere. Entonces, ¿y por qué dice que no es de muerte? Porque lo va a resucitar. Versículo 11. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero porque se quedó, me estoy brincando algunos versículos, pero van y le avisan, se está muriendo o está muy enfermo, y él dice, tranquilos, vamos a quedarnos otros días más. Y se quedan 2 días más. Y tú dices, pues no que lo amaba, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo Dios no piensa igual que tú. Ahí te das cuenta cómo Dios no actúa igual que tú. El problema es que tú quieres que Dios actúe como tú. El problema es que tú y yo queremos que Dios, Señor, y tú quieres que Dios se te aparezca aquí, dime. No, Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, y a quien Él quiere. Entonces dice que se quedan otros días, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Él ya sabe que murió. Me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Versículos más adelante, versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué es esto? Nuestro Señor en su carne siente el dolor, siente el pesar de esta mujer, de la gente que le acompaña, y también es conmovido. Ahí podemos ver que no tenemos un Señor insensible, tenemos un Dios que se identifica con el dolor. No es así, tú te lo buscaste, sufre. ¿Para qué andas ahí? Yo te dije que no, sufre. No, el Señor es un Dios compasivo. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis?
Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Jesús lloró. Hace algún tiempo atrás, me acuerdo perfectamente bien que les dije, no encuentras un versículo en la Biblia donde diga que Jesús se rió. Pero sí encuentras uno donde dice que Jesús lloró. Y un comentarista bíblico dice, Jesús no rió, y si rió, no lo sabemos porque no lo escribieron, porque seguramente se rió, ¿verdad? Seguramente se gozó, pero no lo sabemos porque no lo dice. Sí dice que lloró, y dice alguno por ahí, es que no había mucho de qué gozarse, es que no había mucho de qué reír, pero sí había mucho de qué llorar. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué llora? ¿Llora porque Lázaro está muerto? No, porque lo va a resucitar. Está a punto de cambiar eso. Está a punto de llamarlo de la tumba y de decirle, Lázaro, sal fuera. Y alguien dice y escribe, esto me encanta, Jesús se para donde está la piedra y le dicen, remuevan la piedra. Le dicen, no, porque tiene 4 días y ya huele. Le dice, tú quita la piedra. Y dicen algunos, y me encanta, porque dicen que se para y le dice, Lázaro, sal fuera. Que si dice sal fuera, se levantan todos los muertos. Porque ese era el poder que tiene Jesús. Lo tuvo que llamar por nombre, porque si no se levantan todos. ¿Me está siguiendo lo que le digo? ¿Por qué lloraba? Porque el dolor y la angustia de la gente lo conmovían. Ese es el ejemplo. Jesús te entiende, Jesús entiende el dolor que tú tienes. No es insensible, no es que no le importe. Algunos nos hemos llegado a atrever a pensar, Señor, ¿qué no escuchas mi oración? Mira cómo está sufriendo mi ser querido y tú no le sanas. No es que Dios no le importe, pero es que no se hace tu voluntad, perdóname. Y así llegamos al versículo 18 de Mateo 8. A donde dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Recuerde que Jesús es seguido por mucha gente. Claro, ¿cómo no? Si Jesús anda sanando a todos los que le llevan, ¿cómo no se va a correr la voz? Me acuerdo hace muchos años atrás que decían que en un lugar de aquí de México había unas cascadas de cierta agua que si tú ibas y tomabas de esas aguas te sanaba, te limpiaba, te quitaba toda enfermedad, y se puso ese lugar así de gente. Nada más es cosa que empiece el rum rum de que hay tal lugar y ahí va la gente, ¿va? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Ahí va la gente. Y escuchan a Jesús que anda sanando y le traen a mucha gente, y ahí está, y dice, vámonos de aquí, se sube a una embarcación y pide ir al otro lado. Pero antes de, nosotros vamos a encontrarnos con 2 personas, y en esas 2 personas es también parte de la enseñanza de esta mañana. Cuando Jesús está a punto de irse al otro lado, y por cierto, Marcos dice en algún lugar que cuando Jesús va al otro lado, mucha gente se sube a las embarcaciones y le siguen, y parece ser que viene una flotilla detrás de Jesús. No es extraño cuando tú lees en los evangelios que Jesús pasa de un lugar a otro. Y en una de esas vamos a ver que cuando Jesús va pasando de un lugar a otro se desata la tormenta, ¿se acuerdan? En este mar de Galilea, si no mal recuerdo, tiene 50 kilómetros de ancho o de largo y 22 de ancho, una de dos. No es un lago, es una porción bastante regular de agua. Y entonces está a punto de pasar al otro lado y aparece en el versículo 19 un hombre. Jesús está por irse al otro lado y de repente se aparece un hombre y dice ahí en el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El primer hombre interesado en llegar con Jesús. Y podríamos pensar, oye, es un escriba. O sea, es alguien que sabe. No es
No es cualquier persona. Oye, si pudiéramos decir, oye, anotamos un gol porque mira, alcanzamos a alguien, y no es cualquier persona, discúlpeme usted, ¿no? Porque así piensa la gente, ¿cierto? La gente piensa así mucho. O sea, si entrara alguien aquí muy importante, le diríamos, ¿podría pasarse de este lado para que se siente ahí la persona que entró? Así somos. Y dice la Biblia que un escriba se acerca con Jesús y entonces podríamos pensar, bueno, no es cualquier persona, es un escriba. Qué declaración tan impresionante. Estas personas tenían una reputación a donde eran calificados como autoridad judía para enseñar. Era gente educada, leales al sistema, eran maestros. Estos hombres eran maestros, no eran seguidores. A ellos los seguían, ellos no seguían a nadie. Y que este hombre llegara y le dijera esto a Jesús, ¡oh, wow! Todos pudieron haberse maravillado de eso. Y estoy seguro que este hombre, al ver lo que Jesús hacía, fue que quiso seguirle. ¿Por qué? Porque las cosas que Jesús hacía eran increíbles, eran atractivas, y todo mundo quiere estar cerca de este hombre. Pero a Jesús no le impresionó que este hombre fuese escriba. A Jesús no le impresionó que este hombre viniera a él. No le impresionó. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que la gente está pensando. Y el versículo 20, después de que ese escriba le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le contesta, y parece ser que dice, está en otro canal. O sea, ¿por qué le contesta? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es como un proverbio. Y lo que le está diciendo simplemente es las comodidades básicas de la vida, que incluso los animales salvajes tienen, yo no las tengo. Mire, acompáñame a Juan 7, capítulo 7 de Juan. Versículo 53. Juan 7, 53. Mi versión sí tenía una. ¿Sí? ¿Quién tiene y quién no tiene? Porque yo veo que no, algunos no tienen. Todavía no se escribe. ¿Pero qué versículo es? Bueno, por lo menos ya tú y yo estamos en el mismo canal. ¿La tuya sí tiene 53? Algunas versiones a lo mejor no la tienen, a lo mejor tienen un poquito menos, ¿no? Pero la versión que voy a leer es, y cada uno se fue a su casa. ¿Lo tiene? Es el último versículo de Juan 7. No sé si es 48 o 53, pero es lo que dice. ¿Ok? Ahora, dele vuelta a la página y lea los primeros dos versículos. Ya es Juan 8. Juan 8, 1 y 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. ¿Qué pasa? De repente en Juan 7 cuando se acaba todos dicen, bueno, mañana nos vemos con permiso, y todo el mundo se va a su casa y Jesús sube al monte y al otro día viene y les enseña. ¿Dónde durmió Jesús? No tenía donde recostar su cabeza. A Jesús no le importaban las cosas materiales. No, pues tenemos que trabajar para tener una buena casa. Tenemos que trabajar para lograr grandes cosas. A Jesús no le importaba eso. Dice que todo el mundo se fue a su casa, pero él se fue al monte. ¿Qué hizo en el monte? Bueno, normalmente Jesús en el monte oraba toda la noche, leemos en algunas ocasiones. Pero si recostó su cabeza, lo recostó en el monte y al otro día vino y enseñó. Y lo que le está diciendo a este escriba que viene y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Dime una cosa, ¿Jesús sabe lo que este hombre piensa? ¿Sabe de qué, como decimos en mexicano, de qué pie cojea? Jesús conoce todo. Y le responde a este hombre porque sabe lo que este hombre piensa y siente.
y le dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Es más, las zorras del campo tienen una guarida y los pájaros del cielo tienen un nido. Yo no. Mire lo que dice Juan 2, 23 al 25. Estando Jesús en Jerusalén, dice, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos? Muchos. Viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque ¿qué? Los conocía a todos. Jesús conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amado hermano, a mí y a los demás los puedes engañar, pero a Dios, dice Santiago, nadie lo puede burlar. Yo a ti te puedo engañar, a mi esposa, a mis hijos, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Qué interesante, qué profundidad en estas palabras. Porque cuando llega el escriba, llega emocionado por lo que ha visto y le dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas, como algunos de nosotros. Por eso Jesús compara en la parábola del sembrador, dice en alguna parte de esa parábola, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y cuando viene el tiempo de la prueba, chao, se van. Estaba dando clases a los de la preparatoria en el Dickens hace unos días y llevo conversación con ellos y entonces este semestre les estoy poniendo unas imágenes y ellos tienen que desarrollar esa imagen verbalmente, tienen que decirme, hay esto, hay el otro, hay eso. Y entonces les pongo el video de las dos simientes en caricatura, del hombre prudente y el hombre que edificó en la roca y el que edificó en la arena. Y les digo, ¿cuál es la diferencia entre esas dos casas? No, pues ninguna, las dos son iguales, exacto. ¿Y qué demostró que una estaba bien y otra estaba mal? Cuando viene la tormenta, exacto. Tú y yo parecemos ser muy cristianos, pero ¿quieres saber realmente cuando sale tu cristianismo? Cuando viene la tormenta. Porque muchos nos emocionamos y muchos nos dejamos llevar por lo que vemos y somos muy emocionales y ¡yeah! ¡Yupi! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Aleluya! Pero cuando vienen los problemas, ahí es donde realmente se ven. Y Jesús le contesta a aquel hombre porque lo conoce y sabe lo que piensa y sabe lo que hay en su corazón. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Y entonces tú lees el versículo. No vamos a ir allá, pero tú lees el siguiente versículo y el hombre ya no está. O sea, si te regresas a Mateo, no vamos a ir allá todavía, pero si te regresas a Mateo, creo que es el 21. Mateo 8, 21. Porque en el 20 está hablando con el escriba, ¿no? Y en el 21, el escriba ya no está. Y tú te preguntas, ¿y el escriba dónde está? Ya no está. Ya desapareció. Impresionante. Jesús conoce la naturaleza humana, sabía que era voluble, inestable, tal vez un poco egocéntrico o mucho. La naturaleza humana se alimenta de las sensaciones, ¿o no? Nos encantan las sensaciones, los milagros, la emoción, y este escriba estaba fascinado. Es como cuando te paras me acuerdo en alguna ocasión, un 5 de mayo en Puebla, nos paramos ahí para ver el desfile. ¿Alguna vez ha ido al 5 de mayo en Puebla? Es impresionante. Un desfile militar impresionante. El caballo, el lomo, era una cosa así, las patas aquí, de aquí empezaba para arriba, era un monstruo, el caballo era impresionante, padrísimo. Y tú ves, te paras ahí, ves a los militares marchar y los uniformes y todo, y dices, yo quiero eso, sí, nada más que no estás viendo la disciplina.
No estás viendo las caminatas, no estás viendo que se levantan a las 5 de la mañana, no estás viendo que los instruyen y que caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Tú estás viendo el uniforme y ves vas a Veracruz, al malecón, y ves a los de la naval y dices, ay hijo, deberías meterte a la academia a estudiar. Mira qué bonito, sí, nada más que no estás viendo todo lo que hay detrás. Así el mismo es escriba, ve todo lo que ha pasado y dicen, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Como muchos de nosotros nos emocionamos, pero cuando Jesús empieza a desplegar lo que realmente está detrás del cristianismo, dime tú dónde están. Cuidado, que no seamos gente emocional solamente. Hoy sí siento ir a la iglesia. Hoy sí siento orar. Mujer, arréglate que hoy sí vamos a ir a la iglesia, porque siento ir a la iglesia. Yo me pregunto, ¿tú ves a Jesús tratando de convencer al escriba? ¿Lo ves ahí en algún momento diciendo, oye, a ver, espérate, no te vayas, espérate, tranquilo? Mira, vemos cómo le hacemos, tú tranquilo, no te vayas. Súbete, es más, vente, mira, súbete aquí conmigo y en lo que pasamos, platicamos. ¿Lo ves? Jesús conoce. ¿Sabes dónde está la distinción entre los que sí y los que no? En una sola palabra. Se llama obediencia. ¿Acaso no Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos si obedeces mi palabra? Es como si Jesús le dijera, tú no. Y yo sé que esto suena fuerte, pero es como si Jesús le dijera, ¿sabes qué, viejo? Hay que pagar un precio. ¿No quieres? ¿Acaso no es así? ¿Acaso no es así, amados? ¿Ha escuchado la frase el Hijo del Hombre? La ha leído tantas veces en la Escritura como yo. Esta frase del Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta frase, el Hijo del Hombre, aparece por primera vez allá en Daniel. Y lo que significa, aparece 80 veces en los evangelios, y lo que significa el Hijo del Hombre es humillación. El Hijo de Dios es exaltación y el Hijo del Hombre es humillación. Jesús tuvo que ser humillado, ¿sí? Jesús se humilló. Imagínate que el dueño del universo no tiene dónde recostar su cabeza. En mi humillación no tengo las comodidades básicas de la vida. ¿Usted sabe de dónde viene el término colchón? Digo, porque nos acostamos todas las noches, ¿verdad? Algunos ni gracias damos, pero nos acostamos todas las noches en el colchón y decimos, ¡ah, ya, qué rico! ¿Alguna vez has pensado de dónde viene el colchón? El colchón, de acuerdo a algunos que dicen, cuando se acordarán que Absalón se levantó contra David, su padre, para perseguirlo y quitarle el reino y tuvo que huir, hubo un hombre que llevó a David a donde él estaba, le llevó un montón de trapos, si tú quieres, y le proporcionó un lugar donde dormir. No estoy diciendo que de ahí nazca el colchón, lo que estoy diciendo es que empezó ahí una... Ni siquiera tenía un colchón. Tal vez su túnica, que era con la que se tapaban cuando... Porque dicen que hace frío en Jerusalén, yo no he ido, pero dicen que hace frío. Aparte de que está en alto. Seguir a Jesús nos cuesta a todos, todo, amados. Mateo 10, versículos 16. Son palabras de Jesús. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, pues, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Más tarde también les dijo a sus discípulos, cuando los odien, salud.
No se sorprendan, a mí también me odiaron. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, bienaventurado serás cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Hay un precio que pagar por ser cristiano y este hombre no lo entendió. Este hombre no estaba dispuesto a pagar el precio. Él solo quería añadir la emoción a su vida, así como algunos de nosotros que solamente queremos a ese Dios de la Biblia para alcanzar ciertas cosas en nuestra vida y después desecharlo. Y entonces llegamos a la segunda persona en el versículo 21. En Mateo 8, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esta frase de permíteme que vaya y entierre primero a mi padre es bien conocida en el Medio Oriente porque de lo que trata es de quiero recibir mi herencia primero. Déjame recibir mi herencia. Su padre ni siquiera estaba muerto. En esta porción de la Biblia, Lucas añade en esa misma escritura, que no tengo aquí, pero usted la habrá leído, Jesús le dice, ve tú y anuncia el reino de Dios. Y eso significa que no te interesen más las cosas de este mundo. Jesús le responde a este hombre, más ahorita en un momento lo vamos a leer, a donde le responde Jesús a este hombre que deja que los muertos entierren a sus muertos. Y lo que Jesús está diciendo es más importante lo espiritual. Porque Dios no nos ha llamado a que en esta vida seamos, como les he dicho en algunas ocasiones, alcancemos las máximo de las glorias de esta vida. No estamos en este mundo para sobresalir y ser exitosos y tener tantas cosas en la vida. Estamos en este mundo para glorificar al Padre, para exaltar al Hijo. ¿Se acuerdan del joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, he cumplido todo? Y el Señor le dice, conociéndolo, le dice, ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y este dice, y se fue muy triste porque tenía mucho. ¿Cuántas personas habrá así? Que lo primero que quieren es comodidad personal, riquezas personales. Son atraídas a Jesús, pero no están dispuestos a. Jesús lo reduce así, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz a la tierra, sino dice espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Palabras fuertes de Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 6. Esta porción que le voy a leer es una parte donde Jesús tiene muchos seguidores y se va a quedar sin muchos de ellos por las palabras que les dice. Ya vamos a acabar. ¿Se acuerda que Pablo en alguna ocasión estaba predicando y se le durmió uno y se cayó por la ventana? ¿Sí se acuerda? ¿Y que se murió? Sí, Eutico, ¿no? Mi pariente. Bajó Pablo, oró por él, lo resucitó, lo volvió a meter y siguió escuchando la palabra. Así que espero que no se caiga de la silla. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora escuche. Vienen estos dos hombres y le dicen a Jesús, uno le dice, Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya. Y el otro viene y le dice, Señor Jesús, nada más deja que vaya y entierra a mi padre y regreso. Pero no es que el padre estuviera muerto, porque si no estaría en el funeral. Es que el padre no ha muerto, pero él quiere regresar
cobrar la herencia y entonces sí, me voy contigo. No, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces la enseñanza es que no todos los que vienen, escuche, no todos los que vienen son realmente lo que dicen ser. Aquí el Señor dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44. Del mismo capítulo, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que estos dos hombres que llegan a la barca antes de que Jesús pase del otro lado y le dicen, Señor, te seguiré. Y el otro le dice, Señor, solamente déjame ir, terminar esto y regreso. Jesús sabe, conoce. A Jesús nadie lo impresiona. Quiero terminar con esto. Se cuenta de un hombre, un amo que tenía ciertos esclavos y que él, teniendo sus problemas, un día paseando ahí por el trabajo donde estaban los esclavos, ve a uno que está trabajando alegre y cantando y chiflando y se le acerca y le dice, oye, eso que tú tienes, ¿qué es? Porque te veo en medio de la situación en la que estás, te veo contento, te veo bien, ¿qué es? Señor, se llama Jesucristo. A lo que el amo le dice, yo quiero a ese Jesús, ¿qué tengo que hacer? El esclavo le responde y le dice, Señor, quítese su traje blanco y métase aquí al lodo con nosotros a trabajar y entonces tendrá Jesucristo. Ah, no, eso es muy bajo para mí. Y se va el amo. Pasando algún tiempo, regresa el hombre otra vez cabizbajo con los problemas que trae, le vuelve a ver al esclavo, le dice, eso que tú tienes yo lo quiero. Ya le dije, Señor, que se llama Jesucristo. Tiene usted que quitarse ese traje blanco que tiene usted y meterse aquí con nosotros y entonces recibirá a Jesucristo. No, eso es demasiado pedir para mí, y se va. Pero pasando el tiempo y no solucionándose los problemas, viene otra vez al hombre y le dice, oye, yo quiero de eso que tú me dijiste. Ya le dije, Señor, que lo que tiene que hacer es despojarse de eso que usted tiene y meterse al lodo. Sí, está bien, estoy dispuesto. A lo que el hombre empieza a quitarse y le dice, no, Señor, no tiene usted que quitarse eso, solamente tiene que estar dispuesto a hacerlo. Escuche. No es que Dios te quiera quitar tu dinero. Y algunos dicen, ay, gracias a Dios que no me quiere quitar mi dinero. No es que Dios quiera que te pelees con tu familia. No es que Dios quiere que Dios no quiere otra cosa más que tú estés dispuesto. Escucha, tú tienes que rendirte, porque nadie va al Padre con una actitud orgullosa. Nadie entra al cielo con la frente en alto. ¡Ya llegué! No, nadie va a entrar así. Los que han de entrar deben entrar con una actitud, como dice la bienaventuranza. Soy como un mendigo que necesita de ti. Si no me muero, Señor, estoy aquí por tu bendita gracia. Yo no he hecho nada para estar aquí. Reconozco que necesito de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu bondad, de tu misericordia, porque yo no tengo nada bueno en mí. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debería de tener. Que Dios nos libre de tener algún orgullo espiritual, si es que en algún momento se puede llamar así. Amados, oro porque el Dios nos conceda la gracia de conocerle de esa forma y de vivir de ese tipo de vida. Se lo voy a decir como es. Usted sabe que
no le miento y que no me gusta andar por las ramas. Usted no le hace un favor al venir el domingo aquí. Y estoy muy consciente que tal vez nuestra iglesia no crezca mucho más allá de los que somos. Porque este mensaje no es fácil de digerir. Porque este mensaje no es fácil de vivir. Pero es el mensaje de Jesucristo. Yo no veo a Jesús tratando de convencer al escriba o al otro, quédate, no te vayas. Veo a Jesús confrontando a la gente con su verdad. Que Dios nos otorgue su gracia y su misericordia para venir a Él. ¿Dios quiere que todo el mundo se arrepienta? Sí. ¿Todo el mundo se arrepiente? No. ¿Dice ser cristiano? Vívelo. Obedece. No solamente lo digas. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Primeramente por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos reunirnos. Señor, oro por mis hermanos, Señor. Te doy gracias por sus vidas, por lo que has comenzado en cada uno de ellos. Te pido que nos concedas, Señor amado, obedecerte, vivir para ti. Te pido que traigas una convicción profunda y real a nuestra vida, de tal forma que dejemos de hacer las cosas que hacemos, que empecemos a comportarnos como lo que decimos ser o lo que creemos ser. Deposita en el corazón de cada uno, Señor, de los que escuchan, esa convicción de buscarte de todo corazón. A ti nadie te puede engañar, Señor. Gracias por un día más de vida, gracias por una oportunidad más. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón profundamente. Que no seamos, Señor, solamente emocionales. Concédenos la gracia, Señor, de vivir a pesar de lo que tengamos que pasar y sufrir, dándote la gloria y la honra a ti. A ti la gloria y la honra porque nadie más la merece.